Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, Titanes? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos con Jorge González Gasque, quien es Managing Partner de G2 Momentum, entre otros emprendimientos dirigidos directamente a trabajar con emprendedores. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Encantado de estar aquí en tu programa y de platicar un poco de todo el tema de emprendimiento y capital y todo esto. Totalmente. Jorge, quisiera iniciar de estas bases que tienes como emprendedor y que me platiques un poco cuándo fue que decidiste encaminarte hacia el mundo del emprendimiento, siendo que también de tu generación la mayoría optaba por buscar un trabajo o empleo tradicional. Entonces, ¿en qué punto fue donde dijiste, sabes qué? Esto, porque quizá te adelantaste años en la cultura, porque hoy en día ya para nosotros, nuestra generación es una opción, ¿no? Cuando yo creo que antes todavía era como cierta imposición. Entonces, platícame un poco de esa parte inicial. Sí, en mis tiempos era, ¿cómo vas a emprender que no conseguiste nada? Hoy ha cambiado sustancialmente y eso es algo sumamente positivo para México y para el mundo. Este, yo empecé, digamos que empezamos en la empresa familiar, que era una compañía de tecnología de información, más o menos importante allá en los ochentas. Y a partir de ese núcleo, digámoslo así, creamos una compañía de software que se llamaba Adam Technologies, una compañía que se enfocaba al software de aplicación y específicamente desarrolló una especialidad muy fuerte en software de recursos humanos. Esa compañía, este, digamos, fue creciendo, no tuvo el acceso a capital que hoy en día tiene, porque estamos hablando de que este emprendimiento lo iniciamos allá en los noventas, o sea, Adam Technologies como tal surge en 1988, y digamos, su crecimiento es orgánico, digamos, muy problemático en esos tiempos porque financiar una actividad de desarrollo de software ambiciosa, que realmente era un proyecto ambicioso, pues es algo que tenías que hacer vendiendo producto y tratando de generar dinero, ¿no? No había como tal un ecosistema emprendedor como el que hoy estamos viendo y este tipo de proyectos pues había que financiarlos con otros negocios, con otros proyectos, con dinero de la familia, por decirlo de alguna manera. Y así fue, y ese negocio, Adam, tuvo un crecimiento muy interesante, tuvo una expansión internacional, llegamos a operar en más de 20 países, llegamos a tener pues centenares de clientes, realmente andaba muy bien. Allá en 2002, que fui seleccionado emprendedor Endeavor, como tú sabes, pues la compañía ya era una empresa, digamos que fue beneficiaria del famoso Y2K, que ya nadie de tus escuchas se acuerda que tuvimos un Y2K, el año 2000, el año en el que todas las computadoras iban a dejar de funcionar y no sé qué tantas cosas. En Este, ese momento cuando se iba a acabar también el mundo, ¿no? Que marcaba como bueno, pues este es que el hito también. software estaba desarrollado para, en teoría, o sea, había un bug prácticamente en todas las aplicaciones porque se guardaba el campo del año en 2 dígitos y ahora con el cambio del milenio muchas cosas iban a dejar de funcionar. Estamos hablando verdaderamente de la prehistoria. Pero en esos tiempos la compañía tenía ingresos recurrentes constantes. En esos tiempos, ya en los principios de los 2000, estábamos desarrollando un concepto que era el software en la nube, algo que hoy en día es completamente Común. común y corriente, y en esos tiempos decían, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué querríamos algo en la nube? ¿Por qué?
Es más, no había el concepto de la nube. Nube como tal fue un concepto que se acuñó mucho tiempo después, pero nosotros estábamos ofreciendo software por suscripción en Internet y eso es algo que nadie estaba haciendo en esos tiempos. Éramos bastante pioneros y bueno, o sea, los pioneros reales lo que le pasa es que se les atraviesan las víboras y las culebras. No son o sea, son los que tienen que abrir la brecha y no es tan fácil. De Y, hecho, recuerdo que el contrato de hosting para que nuestro proveedor de hosting nos hospedara la aplicación fue un reto gigantesco porque no podían entender cómo lo que quieres no es una página web. No, quiero toda una aplicación. Fue súper retador en esos tiempos. claro, que en ese momento la mayoría, por ejemplo, de las agencias y de marketing, todas estaban enfocadas en el desarrollo web y con este tema de Total, sí. la programación se basaba todo en este sistema web porque pues era lo que venía en ese momento, ¿no? El tema de las aplicaciones no era algo que se estaba como visualizando en ese No tiempo usabas, y menos aquí en México, no ¿no? usabas internet para manejar tu negocio, por supuesto, usabas internet para ver publicidad y entrar a algunas páginas simpaticonas y buscar cosas para tu tarea y cosas bastante simplonas. Entonces lo que hacía la gente era páginas web. En esos tiempos, desarrollar toda una funcionalidad y ofrecerla en la web es algo que no era tan común. Entonces, en esos tiempos, digamos, este negocio sí que se tuvo que desarrollar con dinero propio. Para escalarlo, no había lo que hoy hay, y eso le pasaba a todos los que fuimos seleccionados en Endeavor en los 2000. Había muchas iniciativas y muchos proyectos súper interesantes, pero no había el capital y no había la disponibilidad de recursos y no había este, el alcance que hoy tienen los fondos de inversión, el alcance que hoy tienen las aceleradoras. No existía un Y Combinator, no existía, o sea, 500 Startup no ni... existía todo lo que hoy damos por sentado y que parece tan simple. En esos tiempos era inexplorado. O sea, imagínate en 2002 qué tipo de web teníamos, qué tipo de conectividad teníamos. Ahorita estamos peleando porque no nos ponen la 5G. En esos tiempos casi era de modem y de dispositivos que hacían mucho ruidito al conectarse y de unos anchos de banda que hoy serían ridículos y no, este, digamos, no hacían tan viable como hoy las tecnologías y la nube y todo eso, ¿no? Este, Totalmente. Oye, Jorge, ahí en esta parte platicabas de este pool de emprendedores que entraron a Endeavor nuevo. y me quisiera regresar, por ejemplo, también a ese concepto de emprendedor en el 2000 o inclusive en los 90. Pues no había tanto, digo, al final del día aquí en México como que no era una palabra tan popular, si bien en Estados Unidos sabemos que llevan años luz en todo este ecosistema. Y, o sea, ¿qué fue para ti y para muchos de los compañeros con los que viviste esta parte de Endeavor? ¿Qué fue para todos ustedes poder tener este tipo de experiencias? Pues mira, yo creo que fue fantástico y yo pienso que esa generación de alguna forma hoy en día ha colaborado mucho con el crecimiento del ecosistema porque supimos en carne propia lo que era tratar de crecer y operar negocios tecnológicos y negocios, digamos, avanzados sin capital. Y muchos de aquellos endeavors terminamos haciendo fondos de inversión, terminamos trabajando en pro del ecosistema de una forma o de otra. Me recuerdo a mi socio
Alejandro Villalón, que fundó On Ventures, Berto Taracena, que hizo metros cúbicos allá en también los 2000 y que ahora tiene un fondo también de Venture Capital, los mismos, vaya, muchas de las gentes que fueron parte de esas primeras generaciones o que se formaron en las empresas de esas primeras generaciones son las que empezaron a evolucionar junto con la llegada pues Endeavor fue un catalizador sin duda en su momento. Más adelante también creo que 500 Startups y algunos otros fondos que empezaron a entrar y penetrar el ecosistema mexicano, pues como que abrieron brecha y hoy en día ya te encuentras a Sequoias y a Andreessens y a Softbanks haciendo inversiones en Latinoamérica de una manera espectacular. El año de 2021 que estamos terminando, o sea, se invirtieron, fíjate este dato tan interesante, se invirtieron en empresas latinoamericanas, fondos de venture capital en 2021, más que la suma de lo que se había invertido de 2012 a 2020. Sí, Entonces no lo es cual, un crecimiento, sino es una explosión. Entonces, claro, con disponibilidad de capital, pues los equipos emprendedores se inspiran y salen, digamos, con los cuchillos entre los dientes a hacer cosas realmente ambiciosas y eso es algo súper valioso, o sea, que haya emprendimientos en México como Kavak, como Bits o como Albo, que están teniendo millones de usuarios, creo que 2 millones tiene Bits ya de usuarios, Albo debe estar cerca del millón, Kavak es el principal vendedor de carros, en fin, todo eso que está sucediendo hoy es la combinación de todo este crecimiento que se dio del ecosistema junto con nuevos emprendedores inspirados por las ideas revolucionarias, tanto mexicanas como extranjeras, y muy importantemente por el capital con el que estos emprendedores ahora cuentan para hacer cosas importantes, ¿no? Eso no había, sí, no que hubo durante muchos años. fue algo que se fue construyendo y que sin duda, por ejemplo, tu generación y esos primeros pasos que se dieron para construir y sentar las bases del ecosistema, o también poner en perspectiva las necesidades que había en ese momento, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues si quiero escalar necesito dinero. Bueno, pues ¿dónde está el dinero, no? Oye, pues hay que inyectarlo nosotros, porque si no, no habrá manera de que puedan estos negocios escalarse. ¿Crees que es un paso muy natural que de emprendedor que después te conviertes en empresario y que termines como inversionista, como ya sea Sí, como es muy común. inversionista privado o creando un fondo con algunos socios? O sea, Mira, casi todos los emprendedores exitosos que tienen exits se convierten en los más importantes angel investors que hay. Y de hecho, hoy en día ya emprendedores como los de Cava, como Ricardo Weather de Justo, como este, los chavos de Bitso, están invirtiendo en negocios. Eso es un hecho y es muy común. A veces evolucionan a una estructura formal de crear un fondo de venture capital, este, que no es un negocio tan similar. O sea, una cosa es, no sé, vender criptos y otra cosa es hacer inversiones en startups. Son negocios, cada uno tiene su naturaleza completamente diferente y sui generis, pero hay muchos que han evolucionado de ser emprendedores a ser fundadores de fondos. Y eso sucedió también mucho en nuestra generación, porque nuestra generación vivió la época de la escasez, o sea, de la falta de capital prácticamente, porque aunque el concepto estuviera y fuera vigente y la gente hubiera leído historias
Apple y de Atari, de cómo se fondearon allá en Silicon Valley en los 80s, eso no había sucedido en México de ninguna manera. Totalmente. Ahí, Jorge, por ejemplo, ¿cuál creerías que son de las primeras o de las grandes diferencias entre ser inversionista como de manera personal y propia a ya construir un poco más institucional y formalmente ya un fondo de capital? Mira, la clave de todo es el accountability, ¿no? O sea, tú cuando eres inversionista, y yo lo he sido, muchas veces inversionista ángel, pues tú inviertes en algo si te late, ¿no? Y si te equivocas, pues no se lo explicas a nadie porque, a ver, o sea, es mi dinero, ¿qué les importa? ¿No? Cuando tú estás haciéndolo en una estructura formal llamada fondo de inversión, pues lo normal es que tú estás recibiendo inversiones de personas públicas o privadas, de personas corporativas o individuales que están depositando en el administrador del fondo recursos para que el fondo seleccione y desarrolle empresas, invierta en ellas, las desarrolla y las venda y tenga una ganancia en ese proceso y reparta esas ganancias. Eso es lo que te están pagando por hacer. Pero entonces estás jugando con el dinero de otros y entonces tienes que ser seriecito. Y entonces ya no es si me late, tienes que hacer un análisis más concienzudo posiblemente. Tienes que entrar a ver temas que no hubieras visto como inversionista ángel, tienes que hacer preguntas que quizás no hubieras hecho. En fin, tienes que meterte un poco más a profundidad para entenderlo. Ahora, dicho lo anterior, nosotros somos inversionistas en etapas tempranas. Y aunque pudiéramos hacer muchísimo más due diligence, pues en etapas tempranas las empresas son un PowerPoint, un grupo de gente y un montón de buenas intenciones, ¿no? Nosotros invertimos desde que son prácticamente proyectos, PowerPoint, por decirlo así. Si el equipo, o sea, invertimos más que nada en personas, porque al final de cuentas todo el venture capital se resume en seleccionar equipos exitosos que van a hacer proyectos interesantes. Pero el Ahí, equipo es fundamental. totalmente. Es- Ahí, por ejemplo, hablas de esta parte al menos en tu caso, de invertir en etapas tempranas. ¿Por qué, como que seleccionaron, optaron por esta, que si bien es la que mayor riesgo tiene, porque al final del día solamente hay una idea, quizá, hay un MVP a lo mejor ya desarrollado, que está probado o que al menos se está desarrollando, a quizá veces ya tengas. está incluso en el mercado. O sea, Claro, nosotros vamos desde que ujú. es una idea hasta que las primeras etapas de tracción en donde ya tienen clientes y empiezan a lanzar sus productos tienen product market fit y entonces se ve que la cosa jala. O sea, obviamente vale muy diferente una empresa en esta etapa que una empresa en etapa PowerPoint. Esas son cosas que van ganando valor conforme se van desarrollando. No, totalmente. Nosotros invertimos en esto Ujú. por dos razones fundamentales. Una, por gusto propio. Me gusta mucho más el proceso inicial y las etapas tempranas de los negocios. Es mucho más divertido diseñar planes y hacer apuestas a resolver problemas de mercado y cosas por el estilo cuando estás empezando que cuando ya tienes un negocio de 100,000 clientes y necesitas otros 10 millones de dólares. Desde el punto de vista de rentabilidad, posiblemente estoy equivocado, porque los fondos grandes generalmente les va grandemente bien. Este, pero desde el punto de vista profesional es lo que hemos venido desarrollando, es lo que sabemos hacer. Este,
nos encanta esa parte del ecosistema y aunque el riesgo es sustancialmente mayor, o sea, vas a ver morir a muchas que les tienes mucho cariño. Este, la verdad es, o sea, cuando tú ves que están llegando a altos niveles esas empresas en las que tú invertiste. Mira, yo invertí, por ejemplo, en Albo, una empresa que le tengo un cariño muy especial porque además nadie creía en ella. A mí me encantó desde el principio. Y además Ángel Sagún, que es un tipazo no sé si ya lo tuviste acá en Titanes, pero si no, te lo recomiendo. Este, cuando nosotros invertimos en Albo no tenía ni siquiera un cliente, tenía una prueba de concepto básicamente, no tenía ningún tipo de licencia ni ningún tipo o sea, estaba soportada sobre otras compañías y así, y básicamente lo que tenía era una visión muy clara de que iba a revolucionar el tema de las finanzas, cuando hoy en día lo ves 4 o 5 años después, no es ni siquiera mucho tiempo el que ha transcurrido, que es una empresa tan importante lo que es neobanca y que tiene tantos y tantos miles de usuarios activos y que está creciendo a pesar de la bancaria y a pesar de los esfuerzos de los bancos por tratar de limitar a las fintechs. La verdad se siente muy padre, se siente muy bien, porque o sea, tú lo viste nacer, ¿no? O sea, es un poco como los bebés, ¿no? Totalmente. Oye, y hablabas, por ejemplo, de esta parte, ¿no? De que hay muchas empresas que en esta etapa definitivamente mueren. Si vamos a la estadística que por ahí siempre se ha comentado que de una de cada 10 empresas es la que sobrevive. En este caso, con ustedes, no sé si traigas algún dato de porcentaje de las empresas que a las De que ustedes sobrevivencia. de sobrevivencia. Sí, mira, 1 de cada 10 muere a nivel pymes, ¿no? Pero ahí estás incluyendo todas las empresas sin capital, o sea, que es la constante del emprendimiento en México, emprendes sin dinero, ¿no? Y entonces haces negocios con lo que te alcanza. Y por poner un ejemplo, pones un restaurante y a veces las sillas son mortales porque no te alcanzó para más, ¿no? Y las sillas mortales probablemente están ahuyentando clientes y te están impidiendo el crecimiento, pero es para lo que hubo, ¿no? Entonces, ese es el emprendimiento pyme y ese emprendimiento pyme tiene una mortalidad altísima de 90% o algo por el estilo. El emprendimiento, digamos, de alto impacto, de negocios que se ven con o sea, que tienen una base tecnológica y que buscan capital, una vez que empiezan a recoger capital, su mortandad es menor, pero su éxito también, o sea, ellos le están apuntando a las estrellas y 1 de cada 10 va a llegar a las estrellas. Las otras, pues a lo mejor van a tener retornos intermedios, buenos, regulares, algunos no tan buenos. Algunas se van a vender en menos de lo que se le invirtió, algunas van a desaparecer y cerrar, y sobre todo desaparecen y cierran por las sucesivas rondas de capital. Levantar capital y buscar financiamiento de capital para una startup no es algo que se hace una sola vez, sino que más bien vas levantando capital en las diferentes etapas, solamente el capital que necesitas para llegar a la siguiente etapa y para alcanzar muy buenos números en la siguiente etapa. Pero es un proceso en el que estás todo el tiempo levantando capital y muchas mueren porque ya no llegaron al escalón 3, ya no hubo quien le creyera, ya llevan demasiado tiempo gastado, ya su product market fit no se ha visto tan claro, el mercado no las está, digamos, aceptando con tanto cariño y les cuesta mucho trabajo levantar la serie A,
la serie B, y entonces languidecen y mueren. A veces se rescata algo del valor vendiendo activos o vendiendo la base instalada, lo que queda. A veces simplemente hay que cerrar la cortina y despedir a todos los pocos empleados que queden y no hay más, ¿no? Sí, Ahora, totalmente, ese ¿no? Ajá. emprendimiento de alto impacto, cuando logra cosas, no logra cosas como poner un restaurante, logra cosas como Kavak, ¿no? Que transforma Una todo industria. toda la industria, ¿no? O sea, eso está cool, ¿no? Pienso que eso es el tipo de cosas que al mismo tiempo generan la motivación en los emprendedores para decir, oye, yo quiero hacer un proyecto de impacto, ¿no? Que tenga este tipo de alcance y que logre este tipo de cosas. Supongo que el dinero es un aspecto importante de esa motivación, no hay que descontarlo, pero hacer cosas importantes, podemos aquí citar al Chicharito, ¿no? Este, que hay que soñar con cosas chingonas, pues eso creo que también es parte de lo que motiva a los emprendedores, hacer cosas este, disruptivas, transformadoras. Totalmente. ¿Y crees que esto tenga un precio también para todos los emprendedores? O sea, en este como Oh, sacrificio que al momento, pues, digo, de todo, ¿no? Tanto en las buenas como en las cosas malas, como en horas de trabajo que le tengas que inyectar de tiempo. ¿Cómo has visto tú ese sacrificio en algunos de los casos que has tenido? ¿Y cuál ha muy, sido muy esa bueno. experiencia? Mira, o sea, generalmente si estás buscando emprender porque estás cansado de tener jefes y cosas por el estilo, o porque te la quieres llevar más leve, te equivocaste radicalmente. Número uno, porque jefes vas a tener toda la vida. Se llaman clientes, inversionistas, stakeholders de todo tipo que te van a molestar. O sea, si no te molestan tus jefes, alguien te va a molestar. Entonces no es por ahí. Y llevártela en tranquilo es exactamente lo contrario. O sea, yo veo estos emprendedores que empiezan a generar tracción y empiezan a generar cosas interesantes. Son cuates que no les alcanza la luz del día, ni las 24 horas, ni nada por el estilo, que están trabajando fines de semana, que no les da la vida, que se pagan una miseria, porque está como mal visto desde el punto de vista de inversionistas, que el dinero de la inversión se vaya a pagar tu alto salario. Entonces los salarios de los emprendedores son moderados y primero le va bien a la empresa antes de que le vaya bien al emprendedor, ¿no? Entonces, la empresa puede haber ya escalado y estar en series A y cosas por el estilo, y a lo mejor ya te paga bien, en esos niveles ya empieza a pagarte bien. Este, pero en niveles más abajo es súper estresante. Entonces, yo he visto proyectos emprendedores buenos tronar porque no tuvieron el respaldo económico. Los fundadores no pudieron aguantar ahora sí que el mal vivir del bajo salario y de la friega que se pagan. No tuvieron el apoyo de sus esposas o esposos o familias, ¿no? Yo también invertimos y trabajamos con muchas emprendedores mujeres y eso es algo también súper estresante porque además de toda la chamba de ser emprendedor, de toda la chamba de y luego además quieren también hacer la chamba de mujer, que es todo un rollo, me refiero a la maternidad y todo eso. Este, entonces realmente las historias de sacrificios, de tropiezos, de problemas, de angustias de los emprendedores, sobre todo cuando están empezando, son muchísimas. Eso es parte también, eso es parte del proceso de emprender y eso es algo que tienen que entender todos, que no se trata de llevársela leve, que por el contrario es un poco un tema este,
de sacrificio, es un tema de ponerle muchísima, muchísima pasión, porque sin pasión se te acaba el entusiasmo. Totalmente. Y otra de las cosas, y justamente en esto de cómo poder ayudar en algunos elementos, en algunas cosas a los emprendedores y sobre todo en etapas muy tempranas que quizá tienen un producto, tienen un servicio que están ofreciendo, ya tienen cierta estructura, pero les hace falta en algunas cosas, ¿no? Algunas carencias, ¿no? No sé, el tema legal, el tema contable, el tema financiero, que quizá, o sea, si muchas veces llegan equipos, me imagino, muy tecnológicos y que Ajá. no tienen toda esta parte pues, recursos humanos, administración y demás. Entonces, entiendo que también tienen esta parte de consultoría, pero es natural que este tipo de fondos que inviertan en etapas tempranas también ofrezcan este tipo de consultorías, ya sea para los mismos a los que están invirtiendo, como me imagino que también algunos otros Sí, emprendedores o claro. startups que llegan y que pues antes de ya empezar a levantar capital o empezar a buscar financiamiento, que busquen este tipo de experiencias como para poder tener o nutrir el proyecto al final del día. Definitivamente todos los que invertimos en etapa temprana tenemos por necesidad que brindar apoyo, ¿no? O sea, hay que entender que los proyectos que llegan en etapa temprana son proyectos con fallas y con carencias y con áreas de oportunidad por todos lados. Si te pones exquisito con respecto a, no sé, oye, es que tus actas no están al día, oye, es que tu contabilidad está muy patito, tiene fallas o lo que sea, posiblemente te vas a perder emprendimientos súper interesantes. Así empiezan todos los emprendimientos y hay que proporcionarles apoyo. Nosotros siempre hemos tenido esa vocación desde que salí de Adam y fundé G2 Consultores. Pues la idea era ayudar a emprendedores y siempre me gustó el tema de emprendedores, pues justamente por la experiencia que había vivido en Adam y porque sabía todos los retos que había que superar al ser emprendedor. Este, está difícil y si no consigues ayuda es mucho más difícil. Ahora, lo que dices con respecto a los equipos emprendedores, pues idealmente hagan equipos emprendedores un poco más diversos, ¿no? Luego se juntan cuatro programadores que hacen exactamente lo mismo y tratan de emprender entre ellos. Yo pienso que mejor juntarse con el amigo ese que sabe vender y el otro amigo que es bueno para las finanzas y armar un equipo como más más multifacético, más multidisciplinario. Este, pienso que eso es algo que le está haciendo falta a muchos equipos. Ahora, aún así, este, pues van a empezar y van a crecer y van a desarrollar un equipo, ¿no? Hoy en día, pues vemos emprendedores que empezaron muy solos, como Ángel, que ya mencionamos, como Vicente Fenol en Cubo Financiero, pues quizás son muchísimos casos de emprendedores que empezaron ellos y su equipo va evolucionando junto con el negocio, ¿no? Y entonces hoy tienen ya un montón de capitanes ahí a su alrededor, porque en la misma perspectiva de un negocio, de una startup importante, ofrece muchos beneficios a quienes se suman a los equipos de estos emprendedores, ¿no? El Totalmente. upside puede ser muy importante para los que empiezan a acompañarlos. Entonces, a veces es que surgen estos equipos, a veces es que se complementan en el camino. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de esa elección y construcción primaria de equipos de trabajo, muchas veces pensamos que los socios fundadores son los que se van a mantener durante la vida de todo el proyecto y que se van a poder permear, cuando hay inclusive momentos donde ya hay socios fundadores que ni siquiera
pues ya están a la altura, ¿no? De lo que el proyecto necesita, entonces es el momento donde, pues ya sí, dependiendo de las cláusulas y cómo se haya estructurado, pues ya sea que lo compren y pues le compren su salida o él mismo también se pueda hacer un lado, ¿no? Donde también llega un punto donde, oye, sabes que pues Sí, ya no va para allá, yo ya no voy a poder hacia el nivel que se va, ya no tengo la capacidad y pues también sucede ese mira, caso, me imagino. ese Raúl yo diría que es el paso de la muerte. En etapas avanzadas, ya tras haber superado una serie A, serie B, que ya eres una empresa hecha y derecha y ya tienes toda una estructura, creo que sí puedes ceder la estafeta. Pero de cero ahí, el equipo emprendedor es el que tiene que liderar. Porque no, o sea, no se pueden, no se dan muy a menudo situaciones donde haya relevos en equipos emprendedores a esas alturas, simplemente porque el equipo emprendedor se diluye en su participación. Entonces, si yo fui el fundador de XSA y levanté algo de capital y después me retiro, no voy a dejar mis acciones. Con lo cual, la dilución del nuevo dueño o del nuevo operador va a ser muy importante. Y eso es algo que en los fondos de inversión vemos con muchísimo recelo. O sea, el emprendedor tiene que tener una porción importante del capital de la compañía para mantener ese nivel de pasión, ese nivel de interés, porque, como te dije, está cañón. Entonces, si estás aquí for the long run, tienes que tener las motivaciones. Y eso es algo que los capitalistas o los inversionistas entienden, entendemos, y así operamos. Una cosa que se dice desde siempre en el venture capital es que nosotros no invertimos en caballos, sino invertimos en jinetes. Entonces, el negocio puede tener fallas, el modelo de negocio puede cambiar, el emprendedor no debe cambiar. Por lo menos, insisto, en las primeras etapas ya el señor Dorsey acaba de dejar Twitter. Bueno, no pasa nada, ya Twitter ya Se es puede público. manejar, claro, claro, ya O sea, hay más personas involucradas. ya Dorsey que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, no hay bronca, ¿no? También Steve Jobs dejó Apple en algún momento y no le fue muy bien a Apple. Este, yo creo que, a ver, lo que te dije hace un rato, Raúl, nosotros invertimos en personas. Este es un tema de selección de personal. Así que, Sí, que o sea, lo que identifican. nosotros hacemos en las entrevistas, cuando nosotros estamos trabajando en etapas tempranas, con los emprendedores, es selección de personal. Lo que buscamos es gente capaz, gente dinámica, inteligente, muy receptiva, porque vienen cosas muy difíciles, entonces necesitas gente que las pueda manejar. Totalmente. Sí, sí, porque al final del día, como tú decías, ¿no? El negocio, la industria puede cambiar, pero el emprendedor de alguna manera, pues, es el que no cambia, ¿no? Es el que lleva la dirección de hacia dónde se va a mover todo esto, aunque los otros factores externos, el mercado, cambien, ¿no? Definitivamente creo que es algo importante como saber. Y aquí en esto me gustaría como para ir cerrando un poco, ¿qué identifican ustedes en estas startups a las que invierten, o al menos en el emprendedor, qué es lo que identifican? Y combinado y ligado a esta pregunta es el hecho de que si necesariamente tiene que ser una empresa que tenga algún asset tecnológico para poder levantar capital y poder vivir como todo este proceso que como lo vive una empresa de tecnología. A ver, o sea, lo que nosotros estamos buscando en el emprendedor es, número uno, la pasión que ya te decía. O sea, el cuate quiere hacer cosas muy importantes. No vino aquí para poner un negocio, vino aquí porque quiere cambiar una industria, quiere facilitar un proceso, mejorar la vida de personas, yo qué sé, quiere hacer impacto, ¿no? Eso es número uno.
y ahí la visión y la ambición juegan un papel fundamental. La preparación, es decir, la capacidad analítica y crítica para ver problemas y enfrentarlos y resolver, es sumamente importante. Vemos también el, digamos, su dominio de los aspectos económicos, financieros, va a ser muy importante. O sea, tú no puedes emprender suponiendo que con tus capacidades de geek la vas a librar si no puedes entender y describir lo que es el costo de adquisición de clientes, el lifetime value, cómo haces dinero, cuál es tu margen, o sea, preguntas financieras un poco básicas, ¿no? Vemos muy importantemente la cohesión del equipo, que sea un equipo que se complemente, que sea un equipo que se entienda bien, que sea un equipo que quiera trabajar junto y que vaya a trabajar juntos en el largo plazo. Este, y buscamos, ¿cómo se llama? No nos preocupamos tanto de antecedentes. Obviamente, si han emprendido antes, puede ser muy, muy bueno. Emprendimientos tanto buenos como malos. También se aprende de los fracasos. Este, si han emprendido antes y la experiencia emprendedora obviamente ayuda. Este, y respecto del otro que decías, ¿es necesario que sea tecnología? No, la verdad que no. Hay emprendimientos que son, este, tienen, digamos, una base tecnológica moderada, no son transformacionales, o sea, no es Advanced Technologies. Ahora, un negocio sin tecnología, pues tampoco existe, ¿no? O sea, aunque te dediques, por ejemplo, a productos de consumo, ¿no? Y hay emprendimientos que han crecido muchísimo y lo que hacen es vender muebles, ¿no? Como Gaia o vender colchones o vender, o sea, a ver, no es, no todo tiene que ser cambiar el paradigma tecnológico, ¿no? Algunas cosas son simplemente de aprovechar la tecnología para que las cosas caminen mejor. Pero, a lo que te decía, sin tecnología, pues ¿qué negocio vive sin tecnología? O Claro, sea, sí, totalmente. el puesto de tacos de la esquina, pues ya tiene su terminal de clip, que es otro de los grandes emprendimientos también que surgieron de las filas de Endeavor. Este, tiene que usar su terminalita de clip para cobrar, ¿no? O sea, creo que la tecnología ya toca todos los aspectos del quehacer y pues todos los emprendimientos por necesidad tienen no sé si una base tecnológica, pero por lo menos una pata tecnológica. Un acercamiento tecnológico, sí, totalmente, porque sí, como tú dices, hoy en día no pudiera existir un negocio de cualquier índole porque tiene algo de tecnología, ¿no? Alguna herramienta que utilizan, que rentan o que inclusive construyen para poder ofrecer el servicio y aunque sea algo muy tradicional el producto o servicio que estén ofreciendo, ¿no? A veces ni Y lo construyen, a veces simplemente es software que está disponible. Hoy en día, desarrollar y productos y hacer software, o sea, antes tenías que hacer muchísimo más chamba. Hoy en día compras un montón de componentes, entonces no es para tanto. Este, Hoy en día, por ejemplo, vemos que todas las aplicaciones ahí afuera hacen reconocimiento facial. Bueno, no, probablemente no todas lo hacen. Lo que hicieron fue comprar el componente que alguien más les vende de reconocimiento facial, ¿no? lo O sea, integraron. Ujú, y lo integras y vas totalmente. armando. De hecho, hay una tendencia global que se llama el no code o low code, que es desarrollar muy poco, codificar muy poco. Muchos emprendimientos están apostando
por ese camino, ¿no? Ahora, por ejemplo, vas a vender, es lo que te decía hace un rato, vas a vender muebles y decoración como Gaia, pero la experiencia del usuario es a través de la página y del portal, y entonces hay que hacerlo bien. ¿Es alta tecnología desarrollar un portal de e-commerce? Not really. O No, sea, claro, claro, claro. sí se puede, ¿no? O sea, hay herramientas. O sea, no es tan difícil, pero es parte de la ecuación, ¿no? Totalmente, totalmente. Jorge, ya por último, quería preguntarte en esta tendencia de las startups que se empiezan a convertir también en media companies, al hecho de que tienen que empezar hoy en día también a poder crear más contenido, robustecer su estrategia de marketing. En tu caso, he visto que al menos tú y el equipo de G2 colaboran mucho con, no sé, Entrepreneur, Sí, Expansión, claro. algunos otros diarios Tenemos nuestro y podcast también. el podcast también. Entonces, ¿cómo Momentum, ves? búsquenlo. Busquen si el podcast Momentum. ¿Cómo ves esta tendencia de las startups o en general de las compañías que empiezan a convertirse también internamente, quizá, o algunas a lo mejor ya de manera un poco más profesional y robusta en estas compañías de medios? Mira, hay un dicho que dice que every company will be a fintech company, ¿no? Porque todas tienen que tener embebidas temas financieros. Yo agregaría every company is a media company. Porque hoy en día el consumidor de hoy en día necesita consumir contenido para relacionarse con las empresas. O sea, antes yo iba y te platicaba. O sea, en los tiempos, digamos, de Mad Men, si es que alguno ha visto esa serie, la gente iba y te vendía cosas, ¿no? Y, y la información te la traían. O sea, un vendedor venía y te abría un catálogo y te daba especificaciones y te daba cosas. Hoy en día, tú sabes qué es lo que necesitas más que el vendedor. De hecho, lo que menos quieres es que un vendedor te esté molestando. Tú ya sabes qué tipo por ejemplo, qué tipo de micrófono te conviene y dónde lo vas a comprar y por qué ahí salen buenos y qué tipo de especificación requieres. Y vaya, o sea, ¿por qué? Porque todo lo consumiste ya en contenido, porque ya viste textos detallados y comparativos. Ya viste por ahí infográficas, ya viste, y entraste a YouTube y viste un par de videos. Es decir, esas compañías que te vendieron ese micrófono tan pro que tienes, generaron el contenido para que tú supieras que ese es el bueno. Y todas las compañías lo tienen que hacer. No hay una sola compañía hoy en día que no tenga la necesidad de contar su historia porque la gente quiere saberlo. ¿Por qué voy a comprar tu producto? ¿Por qué me voy a suscribir a tu sistema? ¿Por qué si no me has explicado, si no me lo has vendido, si alguien más no me ha generado opiniones favorables de ese sistema, etcétera, etcétera? La gente va a consumir contenido y en base a eso va a tomar decisiones. Entonces, las empresas evidentemente que tienen que estar generando información y contenido todo el tiempo y tienen que estar educando a sus audiencias en cualquier nivel que esas audiencias si quieran interactuar y relacionar con los productos o con los servicios o con lo que sea que estás vendiendo. Entonces, hacer media, hacer podcasts, hacer blogs interesantes y no tonterías que a veces la gente publica en blogs, es súper importante. La gente parte al revés de las cosas y dice, necesito una página web y necesito una y necesito Instagram y necesito Facebook, ¿no? Oye, ¿qué vas a publicar en Instagram y en Facebook? No sé, pero
necesito una página. Y eso es al revés, eso es pensar al revés. O sea, primero es qué necesita la gente saber de mí y ahora sí, ¿en dónde lo pongo? Hago podcast, hago videos, lo pongo en Facebook, es algo que la gente puede consumir en texto. Una vez me fueron a pichar una compañía que se dedicaba al agua, ¿no? Agua con ciertas propiedades. Y decía, pues mira, nosotros teníamos un blog, pero lo abandonamos porque la gente en México no lee. Digo, ¿tú te vas a esperar a que la gente en México lea para vender agua? O mejor hazles un video, ¿no? Hazles una animación, o sea, hazles un contenido que la gente vaya a consumir, ¿no? Entonces ahí es donde necesitas la creatividad y el talento para decir cómo genero el contenido que la gente quiere y necesita para que esto vaya bien. ¿Me entiendes? Totalmente, no, porque también es un canal al final del día indirecto o directo quizá de venta. O sea, es la manera que tú tienes como de mostrar esto, tu catálogo de servicios o tu producto, tu visión, el propósito de por qué haces esto y vender, como decimos, ¿no? Vender sin vender quizá, ¿no? En este fenómeno, porque definitivamente no tampoco puedes usar la comunicación y los contenidos solamente para hacer promociones y ventas y descuentos y poner No, ofertas de claro tus que no. productos. Pero simplemente darte a conocer es una necesidad. O sea, a ver, a ti te van a comprar porque tienes ciertos atributos que la competencia quizás no tiene. ¿Cómo rayos se van a enterar de eso? O sea, hay muchas formas más que un simple anuncio. Y hoy en día, con la nivel y cantidad de comunicación que existe y que está disponible, desde, a ver, desde páginas web hasta el TikTok, ¿no? Necesitas comunicarte, porque la gente está consumiendo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. No, buenísimo. Jorge, ¿algún último mensaje que te gustaría dejarle aquí a toda la audiencia, a todos los titanes, emprendedores, dueños de negocio, que quisieras compartirles? Yo creo que o sea, hay que trabajar por el ecosistema emprendedor en México. Esos primeros resultados fantásticos que estamos teniendo con todos estos unicornios mexicanos que tardaron tanto tiempo en lograrse, es apenas el principio. Yo creo que todo el mundo tiene que invertir más en este futuro. Mira, las Afores en México están invirtiendo casi nada en venture capital, casi nada. O sea, es ínfima la cantidad. Invierten en bonos del gobierno y en aeropuertos que se cancelan, pero no invierten en venture capital. Este, los family offices y los inversionistas, este, los titanes, como les mencionas de la industria, tienen que voltear hacia ver cómo generar más interacción con el ecosistema emprendedor, invertir en startups, trabajar con startups, aprovechar esa sinergia que existe con las startups. Obviamente las compañías más importantes de México ya están haciendo corporate venture capital. En eso hay muchísimo, muchísimo también por desarrollar. Este ecosistema emprendedor mexicano va a transformar el país y ahorita parecería una promesa medio vacía. Ahorita empiezan a surgir algunas luces y noticias de que eso puede ser, pero te diría que la mayoría de la gente todavía no ha entrado de lleno a esto. Este, pero si todos trabajamos en pro del ecosistema emprendedor y en pro de esos proyectos innovadores de las startups e invertimos en ello, nos va a ir muy bien como país, muy, muy independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los gobernantes. Totalmente. Totalmente, creo que es un buen momento para involucrarse más en el ecosistema emprendedor, ya sea si es un emprendedor inclusive que apenas está iniciando, pues empezar a ver qué es lo que hay y de qué manera puede
nutrir un poco más, ¿no? Abrir más espacios donde se puedan tocar estos temas y yo sin duda creo que derivado de estos resultados, como bien comentas, de este año, de los grandes emprendimientos que se lograron convertir a unicornios, de la salida de bolsa de algunos, como en el caso de otra fintech, Nubank, pues son esos pequeños pasos que también, ¿no? Porque, por ejemplo, si volteamos aquí a México, que nosotros también tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, han sido pocas startups que han salido en esa bolsa y que, pues... No, en la Bolsa Mexicana ninguna todavía. No, por eso, entonces ahí... Han listado nuevas empresas, pero un par. Pero no. O sea, de hecho, los próximos unicornios que se van a listar, que van a hacer IPOs, no van a ser acá. Que es parte de lo que te decía hace un momento. Hay que trabajar por ese ecosistema. Es interesante, ¿no? Porque hay que voltear también a ver aquí, porque hay mucha gente que está interesada, yo creo que en invertir en este tipo de empresas, pero como los vehículos, al menos la gran parte de los vehículos son inversiones que realmente necesitas, pues ya estar muy educado, tener cierto capital y cierto conocimiento. Entonces creo que esto pudiera favorecer a democratizar un poco más las inversiones, que yo creo que los emprendedores estaríamos bastante necesitados de poder recibir esta inversión pública de diferentes personas que les gustaría iniciar estos pasos, ¿no? Entonces, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado, Raúl, estuve muy a gusto y ojalá que se repita. Te mando un abrazo y muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. No, hombre, muchas gracias a ti y Titanes, nos vemos ahí en el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en @titanespodcast en Instagram y también @Raúl Muñoz. Hasta la próxima.